Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado bien esta semana. Pues aquí estamos nuevamente para empezar con otra clase, una vez más. Esta que ya casi ya estamos ya finalizando prácticamente la unidad y con lo que estamos cerrando el ciclo de drogas y adicciones, ¿verdad? Este día nos tocará abordar el tema de los estados alterados de conciencia debido a la ingesta de drogas y vamos a ver como bonus a la clase otras formas en las que podemos llegar a alterar la conciencia. Claro, primero tenemos que saber qué es la conciencia y de eso vamos a hablar en esta clase, ¿verdad? Bueno, eh, seguramente a más de alguno o más de alguna le debe de llamar la atención la carátula de esta clase, la imagen con la que empezamos la presentación. Es la portada de una película que, como ustedes pueden ver al fondo en la presentación, se llama Estados Alterados, dirigida por Paddy Chayefsky. Es una película vieja, sí, vieja, clásica, si lo quieren ver así, de los años 60, 70, por ahí. Y es muy interesante porque plantea una deformación en un laboratorio cuando se estaban haciendo experimentos de alteración de la conciencia. Específicamente se estaba queriendo realizar en la película, por supuesto, la trama de la película es la que estoy contando, se estaban experimentando con el efecto Gasfeld. Y algo sale mal, ¿verdad? No les voy a contar mucho, ni les voy a hacer spoilers. Si la quieren ver, pueden buscarla. Creo que está en YouTube, no es difícil de ver. Y es bastante interesante porque, como les repito, habla acerca del estado de los experimentos del efecto Gasfeld. Y el efecto Gasfeld es algo que vamos a ver nosotros ahora en la clase. Y lo vamos a experimentar en nuestras propias carnes. A ver que es algo más sencillo de lo que parece. Y espero yo que no salga nada mal como salió en la película. Bueno, ya vamos a ver a qué me refiero. Vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de cómo funcionan estas áreas del cerebro, vamos a hablar de la diferencia entre la conciencia y la conciencia, vamos a hablar de cómo alterar los estados y vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, los zombies. Bueno, sin nada más que agregar, no me alargo más y empezamos la clase. Antes que todo nos vamos a poner un poquito interactivos este día y les voy a pedir que por favor, chicos, fíjense en este número, no se les voy a olvidar. Mírenlo bien, ¿ya lo vieron? Ok, recuerden ese número. Perfecto, sigamos. Bueno, primero vamos a hablar de qué es la conciencia. La conciencia, con S, se refiere a un estado de percepción que la persona tiene de sí misma y de su entorno. Es cómo vemos nosotros la realidad, cómo la discernimos y cómo nosotros nos vemos dentro de esa propia realidad, ¿verdad? Es una función de integración a nivel de la corteza cerebral que nos permite como humanos darnos cuenta de nuestro yo interno, nuestro medio interno y de nuestro medio externo, es decir, de lo que nos rodea, y eso nos permite interactuar y responder de una forma eficiente a las necesidades que se derivan de dicha interacción. Nosotros podemos evaluar el grado de conciencia o el estado de conciencia de una persona mediante la sumatoria de dos situaciones, mediante el contenido de su conciencia, es decir, las funciones mentales superiores, que las vamos a ver, y mediante el efecto de despertar, es decir, si la persona está en estado de vigilia, estar despierto, pues. Entonces, la conciencia consiste en eso, en ser consciente, en cómo percibimos nuestra realidad y cómo nos percibimos adentro de ella. La conciencia sin S, ojo, es nuestro conjunto de valores éticos y morales, es nuestra brújula moral que nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que está malo. Entonces, conciencia con S quiere decir que es como nosotros vemos nuestro entorno y cómo nos vemos nosotros en él, cómo lo percibimos. Y la conciencia sin ese es esa brújula moral, esa vocecita que nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Parece risorio, pero es así. Es una diferencia bastante grande dada por una letra, ¿verdad? Aquí, ¿cuántos de ustedes ya sabían eso? Bueno, me lo ponen en la caja de comentarios del video o en el foro de preguntas. Ahora bien,
Decíamos de que íbamos a evaluar cómo funciona el estado de conciencia. Decíamos que la evaluación del estado de conciencia se hace mediante dos elementos: el contenido y el despertar. El contenido de la conciencia consiste en las funciones mentales superiores, que son las que vamos a ver en este momento, ¿verdad? La primera función mental superior es la capacidad de poner atención. Obviamente, para poner atención tenemos que estar despiertos, y implica la capacidad de poder concentrarnos, que es, ya como todos saben, la capacidad de poder mantener la atención, como lo están haciendo ustedes en este momento, en esta clase, o por lo menos eso espero. Y la cooperación, que permite realizar actividades en grupos globales con el objetivo de realizar algún tipo de exploración, generalmente de características físicas. El estado de ánimo es otra función mental superior, es decir, vamos a ver que la persona está atenta, porque es una mental superior, la capacidad de poder concentrarse. Vamos a ver una persona que tiene un estado de ánimo, ya sea ansioso, alegre, deprimido, irritable. Que está alegre o que está triste no importa, pero tiene un estado de ánimo, entonces eso es una función mental superior, ¿verdad? Es una capacidad que nos va a permitir saber si estamos, cómo es nuestro grado de conciencia. Como vamos a ver más adelante, la conciencia tiene muchos estados, muchas situaciones, muchas formas en las que se puede presentar, y es importante saber cómo se dan estos estados, cómo las drogas interactúan en estos estados de conciencia, o incluso cómo las drogas pueden generar estos estados de conciencia. Pasamos a otra función mental superior importante, que es la memoria. Cuando hablamos de memoria, estamos hablando de la memoria inmediata, la memoria reciente y la memoria remota. La memoria remota es la que nos permite recordar hechos, si es posible, de la infancia, personajes, acontecimientos sociales, deportivos que han pasado en nuestras vidas, e incluso que tienen una importancia histórica, aunque no las hayamos vivido. Este tipo, se dice que los recuerdos están disponibles desde los 3 años de edad, es decir, es el dato que uno más puede recordar, hasta los 3 años. Antes de eso es muy difícil. La memoria de tipo reciente es la que nos permite recordar hechos de horas previas o del día anterior, que comieron ayer, a las personas que conocieron el día de ayer, así. Y se puede evaluar pidiéndole al paciente, a la persona a la que estamos evaluando, ¿verdad? Que diga 3 palabras y luego le pedimos que las repita, a ver si las recuerda. Generalmente la memoria reciente dura más o menos 5 minutos. Y la memoria inmediata, que es aquello que nos permite repetir dígitos sin una secuencia lógica. Lo más común es poder recordar hasta 5 dígitos. Claro, esta memoria dura más o menos 1 minuto. ¿Ok? ¿Se recuerdan el número que les dije que no se olvidaran? Bueno, pues si se acordaban que era felicidades, tienen una muy excelente memoria inmediata, porque ya nos tratamos más de 1 minuto. Sí, ok, bueno, sigamos con la clase. Bueno, ahora quiero que me digan, pónganle pausa al video y piensen un momento, ¿cuál es la diferencia entonces entre conciencia sin S y con... Uy, discúlpenme, aquí hay un error. Ok, les decía que pusiéramos un momentito, tuviéramos la clase y me contestaran esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia con S, perdón, y conciencia sin S? ¿Ok? Es lo que acabamos de hablar hace un ratito. ¿Ok? Pongan el video en pausa, piénsenlo y contesten. Muy bien, chicos, correcto. La conciencia sin S se refiere a la percepción de la moral, ¿verdad? La capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la conciencia con S es la capacidad para percibir nuestra realidad y lo que somos nosotros dentro de esa realidad. Y es la conciencia con S la que estamos viendo ahora en la clase. Okay, perfecto, chicos, bien contestado. Siguiendo con las funciones mentales, vamos a pasar
a la cuarta, que es el cálculo aritmético, es decir, la capacidad de hacer cálculos matemáticos. Las más fáciles serían sumas y restas. Y el quinto es el juicio y la abstracción, que básicamente consiste en poner, se le explica a la persona, se le pregunta qué haría en caso de, o la interpretación de refranes populares. También eso es una buena forma de evaluar su juicio, cómo está, su capacidad de abstracción, es decir, su capacidad de conceptualización abstracta. La sexta función mental es la orientación, en la cual se da en tres espacios: orientado en tiempo, orientado en lugar y orientado en persona. La orientación en tiempo es que la persona sepa qué día es hoy, si es de día o es de noche, en qué año estamos. Orientado en lugar, sabe usted a dónde está en su casa, está en un hospital, está en una clínica, está en la calle, a dónde está. Y en persona, sabe usted quién es usted, o sea, se concibe a sí mismo. Entonces, esa es una forma de evaluar la función mental de la orientación. Otra función mental superior también que podemos evaluar es el lenguaje, que si este se da de forma espontánea, si la persona es capaz de comprenderlo y si es capaz de leer y escribir. Obviamente esto último pues depende de su nivel cultural, de su nivel educativo, ¿verdad? Una persona que nunca aprendió a leer y escribir, y el hecho de que no lo sepa hacer, pues no quiere que tenga una alteración del estado de conciencia, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la función del lenguaje, que si se da de forma espontánea, se refiere a que si la persona es capaz de hablar de corrido, por ejemplo, usando las palabras en orden, respetando la prosodia, que es la parte de la gramática que nos enseña la correcta pronunciación de las letras y su correcta acentuación, si lo que está diciendo tiene sentido, si es coherente, y el contenido de lo que está hablando, si está hablando desvaríos, por así decirlo, aunque sea de una forma fluida, pues son ilusiones o alucinaciones incluso, ¿verdad? Entonces, esta sería la última función elemental superior, la última función mental superior, perdón, serían 6. La otra forma de evaluar el estado de conciencia, aparte de las funciones mentales, es el hecho del despertar, es decir, el estado de vigilia. El estado de vigilia consiste básicamente en la capacidad de despertarse. Usted está dormido y se despierta y permanece despierto. Eso es estado de vigilia. No es nada religioso. Entonces, el estado de vigilia está regulado y se mantiene por un conjunto de estructuras en nuestro cerebro llamadas el sistema reticular activador ascendente, ¿verdad? ¿Qué es el sistema reticular activador ascendente? El sistema reticular activador ascendente es un conjunto, es una red de neuronas que están entre el tronco encefálico. ¿Se recuerdan dónde está el tronco, chicos? Ok. El diencéfalo es una estructura, es una forma de clasificar el cerebro, que básicamente el diencéfalo está formado por el tálamo y el hipotálamo, y la corteza cerebral, y la médula espinal, que es la que lleva y trae la información, como ustedes ya saben. Esos conjuntos de núcleos que están en esas estructuras, tanto en la corteza, en el tálamo, en el hipotálamo, en el puente y en la médula, son las que regulan el estado de vigilia. ¿Y quién lo regula? El sistema reticular activador ascendente. Mediante una serie de estímulos que llegan a nuestro cerebro, ya sea la luz, los sonidos, el tacto, todas esas señales llegan, se procesan en nuestro cerebro mediante este sistema reticular activador ascendente, y cuando el estímulo son suficientemente fuertes se da el estado de vigilia, es decir, nos despertamos, ¿verdad? Bueno, otra pregunta, chicos, ¿verdad? Lo acabamos de ver. A ver, pensemos por un momento. ¿Cómo se llama al conjunto de estructuras del cerebro que mantienen y activan el estado de vigilia? Pongan el video en pausa, piénsenlo un momento y contesten. Correcto, es el sistema reticular activador ascendente. Muy bien, chicos y chicas, vamos bien. Ahora bien, ya vimos cómo es que la conciencia se puede evaluar,
mediante la evaluación de las funciones mentales superiores y mediante la evaluación del estado de vigilia. Ahora bien, se recuerda que hablábamos de que la conciencia con S, entonces la conciencia, como les decía, tiene distintos grados, distintas etapas, distintas formas en las que se pueden dar, ¿verdad? Y el principal alteración o el principal grado de alteración de la conciencia sin perder el estado de vigilia, es decir, alteración de la conciencia estando despiertos, es la confusión. La confusión es un estado que se caracteriza por una torpeza intelectual y una incoherencia de ideas con la imposibilidad de apreciar exactamente las sensaciones recibidas. Es decir, no somos capaces de percibir correctamente nuestro entorno y estamos en un estado de torpeza intelectual y una incoherencia, ¿verdad? Ideas incoherentes, es una persona confusa. Estado confusional agudo se le llama también. Y los estados alterados de la conciencia con alteración del estado de vigilia, es decir, que la persona puede estar o no estar despierta o es medio despierta, digámoslo así, es la obnubilación, el delirio, el estupor y coma, y vamos a ir viendo uno por uno detalladamente. Para empezar, vamos a hablar de la obnubilación, que consiste, vamos a hablar de la obnubilación, que consiste en un estado de somnolencia, es decir, un estado de sueño, de sensación de que uno se está durmiendo, se disminuye la atención, el pensamiento tiende a ser lento y tiende a ser confuso, hay una desorientación en espacio y tiempo, lo que decíamos que no sabe la persona dónde está y en qué momento está, tiende a estar irritable y hiperexcitable, es decir, cualquier ruido lo activa, cualquier sonido, a veces la luz intensa los pone mal, etc. Ese es un paciente que está obnubilado, una tendencia al sueño. El delirio es muy similar a la obnubilación, solamente que hay aumento de somnolencia, es decir, la persona tiene más sueño, se presenta siempre la desorientación y aquí en este estado los estímulos sensoriales son percibidos de una forma errónea, no de una forma intensa, sino que de una forma errónea, lo que da lugar a las alucinaciones y el consiguiente miedo. Está delirando, dice la gente, ¿verdad? Y el estupor es una somnolencia profunda, la persona está con una tendencia al sueño mucho más grande. Y el sujeto, la persona, solamente se puede despertar mediante grandes estímulos vigorosos y repetitivos. Ve que usted ve que se está durmiendo y dice, no, te duermas, y le dan como golpecitos en el pecho. Pues eso es el estupor, persona que está casi profundamente dormida, y si usted lo deja de estimular, le deja de hablar, la persona cae otra vez en el estado de sueño. Eso es estupor. Estos estados se pueden dar por patologías, muchas veces, ya sea por el consumo de drogas, en el caso de las intoxicaciones, o incluso por traumas craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, es decir, los famosos derrames, golpes y hemorragias internas dentro del cráneo, tumores también, intoxicaciones, etc. Y lo que muchos han escuchado hablar por películas o tal vez ya han padecido de alguien en su familia, el estado de coma, que viene de la palabra latín coma con K, que significa sueño profundo. Es un estado en que hay una pérdida de la conciencia y falta de respuesta a cualquier tipo de estímulo, sin el fenómeno de despertar, es decir, la persona no se puede despertar, no se levanta, en el cual el sujeto permanece con los ojos cerrados, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el coma y el sueño? Básicamente en que el sueño es reversible, mientras que el coma es irreversible de una forma intrínseca. Y así es, el sueño con un estímulo suficientemente adecuado, la persona se puede despertar. ¿Quién no se despierta después de un ruido, verdad? Pero el coma, aunque usted le pase la banda regimental enfrente, no se despierta. O sea, esa es como que la principal diferencia entre el coma y el sueño. Ahora bien,
Ya que hemos visto todo esto, ya que vimos esto, vemos que en estas diapositivas que vamos a ver a continuación, he tratado de resumir más o menos como lo que hemos estado viendo en todas estas clases anteriores, cómo las drogas actúan en nuestro cerebro. Para empezar, recordemos que las drogas pueden actuar en las tres principales estructuras de nuestro cerebro. En el tallo cerebral, que es la donde como ustedes recordarán, se controlan las actividades vitales como respirar, la circulación de la sangre, etc. Y también pueden afectar principalmente nuestro sistema límbico, que es donde se procesan las emociones, los recuerdos, todo ese tipo de situaciones, y la corteza cerebral, que es la parte que se encarga mayoritariamente de los procesos analíticos, nuestra parte cognitiva y cognitiva, ¿ok? Entonces, estos son los elementos de nuestro cerebro que se pueden ver alterados por el uso de drogas a nivel de nuestro estado de conciencia. Ahora bien, se recuerdan perfectamente cómo funcionaban, cómo se da la sinapsis, ¿verdad? Cómo pasa a través de una neurona presináptica a una neurona postsináptica, a través de neurotransmisores o a través de la corriente eléctrica por la despolarización de las membranas celulares de nuestras neuronas. Y es así como se da la comunicación, habiendo un emisor y un receptor, y un mensaje, que en este caso son los neurotransmisores, que son los que generan el estímulo. Entonces, recordando lo que hemos visto en los distintos mecanismos de acción de las drogas, ¿verdad? Están estas drogas, que algunas drogas impiden que se dé la absorción correcta en la otra neurona. Están otros tipos de mecanismos que alteran la recaptación de las drogas o que estimulan su liberación. Y esto es, incluso existen otras drogas que lo que hacen es que se mimetizan, se parecen a los neurotransmisores y son las que hacen contacto con la neurona receptora, con la neurona postsináptica, formando de esta forma una alteración en la sinapsis normal de nuestras neuronas, dando las alteraciones en nuestro cerebro. Ahora bien, ¿qué pasa con un cerebro que está en consumo de drogas? Bueno, los canales de comunicación, como vimos, se alteran, ¿verdad? Como vimos en las clases anteriores, algunas drogas aumentan la recaptación, algunas drogas hacen que se aumente la liberación de la dopamina, y eso hace que los receptores de las neuronas pues se vean constantemente bombardeados por estos neurotransmisores, por estas drogas, lo cual los altera. Con el tiempo, estos receptores neuronales tienden a alterarse, a no recibir tanta información, a volverse, digamos, menos sensibles a nuestros neurotransmisores naturales, lo cual pues afecta luego, posteriormente, el funcionamiento del cerebro. Es como cuando nosotros estamos acostumbrados a que nos griten, a que nos griten, a que nos griten, a que nos griten. Al principio nos molesta, pero ya luego después ya lo vemos como normal, pues algo así. Cuando estamos bañados de neurotransmisores, de drogas, de todos estos estímulos, al final el cerebro se termina, digamos, acostumbrando y luego necesita siempre esos estímulos mayores para funcionar correctamente, lo cual, como podemos ver acá, recae en incluso en deformaciones y alteración de la funcionalidad, por supuesto. Pero si todo es así, ¿por qué seguimos usando drogas? Pues lo que les repetía, ¿no? Lo que les decía, esto se debe gracias al, ¿cómo se llama? Perdón. Se da gracias al círculo de recompensa, el ciclo de gratificación. Nosotros consumimos drogas, nos hacen sentir bien, y nuestro cerebro está diseñado para que las cosas que nos está diseñado para que las cosas buenas se sientan bien, y por lo tanto tengamos la tendencia a repetirlas. Por lo que si las drogas nos hacen sentir bien, nuestro cuerpo va a pensar que es bueno y nos va a pedir que las sigamos usando, aunque no sea algo bueno, puesto que a la larga da todos los trastornos de los que hablábamos a continuación. Y ese es básicamente el ciclo de recompensa.
consumimos algo que nos hace sentir bien y eso manda un mensaje a nuestro cerebro que nos dice que eso es bueno, por lo tanto debemos de repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Por eso les decía en la primera clase que una condición de las drogas es que tienen que dar una sensación placentera, de lo contrario no se puede generar adicción, no se puede generar este ciclo si el viaje no es placentero. Ahora bien, ¿qué le pasa al cerebro de una persona que sigue consumiendo drogas? Bueno, pues básicamente, como mencionaba, los receptores neuronales de nuestro cerebro, o sea, esos receptores que se encuentran en cada una de las neuronas de nuestro cerebro, ya no responden igual a los neurotransmisores. Se tienden a deformar, a disminuir. Entonces, al disminuir la cantidad de receptores de los neurotransmisores, y estos neurotransmisores poco a poco van perdiendo su capacidad de generar un estímulo, y eso obviamente trae consecuencias fatales a una persona, que es lo que nosotros podemos ver en la vida diaria, ¿verdad? Vamos a poner una pequeña pausa en la clase y vamos a pensar, a recordarle lo que hemos estado hablando. ¿Qué les dije? ¿Cuál les dije yo que era la principal diferencia entre el coma y el sueño? Pongan el video en pausa, piénsenlo un momento y respondan. Correcto, chicos y chicas, la diferencia básica consiste en que el sueño es un estado intrínsecamente reversible, es decir, el sueño se puede revertir. Con el estímulo correcto, usted se puede despertar. En cambio, el coma no se puede despertar. Muy bien, chicos y chicas, vamos bien. Ahora bien, ahora vamos a ver los estados alterados de conciencia agudos, bueno, crónicos o subagudos. Todo lo que hemos visto anteriormente, el estupor, el coma, la obnubilación, el delirio, todo eso pueden ser estados agudos, es decir, que si la persona se encuentra en esos estados alterados de conciencia, nosotros podemos intervenir médicamente con tratamiento médico y podemos resolver el problema y la persona va a regresar a un estado de conciencia normal. Estos estados que vamos a ver ahora, bueno, el coma, incluso hay comas que pueden ser reversibles, claro, ¿verdad? Entonces, hola. Entonces, estos estados alterados de conciencia tienden a ser crónicos, realmente no tienen una cura o tratamiento hasta el momento del cual se pueda echar mano para revertirlos, ¿verdad? Que son estados alterados de conciencia que caen en una etapa de cronicidad, salvo algunas extrañas, raras y, podríamos decir, milagrosas excepciones. Entonces vamos a empezar hablando del primer estado alterado de conciencia a nivel crónico, que es la demencia, que consiste en una reducción difusa de las funciones cognitivas, es decir, nuestra capacidad de procesamiento, debido a un proceso orgánico sin reducción del estado de vigilia, es decir, la persona pierde gradualmente y constantemente sus funciones cognitivas, su capacidad de procesamiento, pero no pierde el estado de vigilia, es decir, no duerme, la persona no cae inconsciente, la persona está siempre, digamos, despierta, está una persona consciente, ¿verdad? Es lo que pasa en una persona que está en un estado de vigilia activo, que sueña, que duerme y se despierta normalmente, pero está con esa pérdida de funciones cognitivas. Un ejemplo sería el Alzheimer, una demencia vascular que es generalmente secundaria a un derrame cerebral, a un evento cerebrovascular. Tenemos también el mutismo asinético, que son estados que generalmente se le llaman estados catatónicos, ¿verdad? Es un estado de inmovilidad silenciosa y en que la persona aparente estar en un estado de alerta, es decir, en un estado de vigilia. Igual hay ciclos de sueño y de despertar, o sea, no se pierde el estado de vigilia, pero no hay una actividad motora espontánea, es decir, la persona no se mueve, pasa todo el tiempo quieta. Y esto se debe más o menos a lesiones en el hipotálamo y en las regiones adyacentes. Si ustedes vieron la película El Despertar, pues se ve más o menos eso. En una película de Robin Williams, ya es algo vieja, ahí se habla sobre eso. Bastante interesante. Y sí, las personas parecen como estatuas, no se mueven, están quietas, pero tienen ciclos de vigilia sueño. Y el estado vegetativo es todo
todo un conjunto de situaciones en las cuales hay un retorno a la vigilia, es decir, la persona está despierta, con los ojos abiertos, pero está acompañado de una falta total y evidente de la función cognitiva. Aquí no hay una alteración o una pérdida gradual, aquí hay una pérdida total de la función, acompañado de una evidente y total ausencia de la función cognitiva, es decir, la persona ha perdido todas sus capacidades de procesamiento de información, de pensar básicamente, o por lo menos es lo que se sostiene, porque esto todavía está en estudio, y esto generalmente se puede presentar después de una lesión cerebral bastante grave, e incluso al despertar de un estado de coma, el famoso estado vegetativo. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la muerte celular? Básicamente, la persona en estado vegetal es capaz de regular sus funciones autónomas y su función cardiopulmonar, es decir, es capaz de respirar y su corazón late sin necesidad de máquinas ni medicamentos. Recordemos que a nivel del tallo cerebral es donde se da el control de estas funciones automáticas, ¿verdad? Entonces eso se conserva. Y la muerte cerebral, lo que decíamos, que hay una pérdida irreversible de todas las funciones cerebrales, es decir, el cerebro ya no funciona. ¿Y cuáles son las características de una persona con muerte cerebral? Está en estado de coma, está en estado de apnea, es decir, no es capaz de respirar por sí mismo, sino lo hace mediante una máquina. Hay ausencia de las funciones y del reflejo del tallo cerebral, lo que decíamos, lo que se traduce en que su corazón no funciona sin medicamentos y sin máquinas, y sus pulmones no funcionan sin máquinas tampoco, ¿verdad? Una característica es que para poder diagnosticar este estado, la persona no tiene que haber ingerido sustancias depresoras del sistema nervioso, porque cuando vimos en las drogas depresoras, dan estos estados muy similares, ¿verdad? Y una persona en estado de hipotermia también puede asemejar a una muerte cerebral. Y el conocimiento de la etiología pues nos facilita el diagnóstico, y obviamente en el electroencefalograma vamos a ver que no hay ninguna señal, ¿verdad? Esta línea plana. Bueno, vamos a poner una pequeña pausa en la clase y les voy a dar esta siguiente pregunta. Quiero que me mencionen por lo menos 2 estados de alteración de la conciencia aguda o crónica de las que acabamos de hablar. Por lo menos solo 2. Pónganle pausa al video, piénsenlo y contesten. Correcto. Si dijeron demencia, mutismo cinético, estado vegetativo, muerte cerebral, están en toda la razón. Ahora bien, ya vimos cómo nuestra conciencia puede verse alterada gracias a ciertas situaciones, eventos, tragedias, ¿verdad? Enfermedades, patologías, y cómo nuestra conciencia se puede ver alterada por el consumo de ciertas drogas. Nos van a causar estas alteraciones agudas o alteraciones crónicas. Pero ¿existe otra forma de alterar nuestra conciencia que no sea mediante el uso de drogas o mediante patologías? Pues sí, existe. Y esto es gracias a ciertas técnicas, a ciertas prácticas y a ciertos elementos. Como por ejemplo, mediante la hipnosis, nosotros podemos alterar la conciencia. Mediante la deprivación de sueño, es decir, el hecho de no dormir, esto también es una forma de alterar la conciencia. Incluso se pueden presentar episodios psicóticos cuando hay largos estados de deprivación de sueño, como vamos a ver más adelante en una de las clases futuras. El aislamiento sensorial, es decir, en aislar todos nuestros sentidos, ponernos en un estado de aislamiento sensorial mediante el uso de una cámara de deprivación sensorial, como lo que podemos ver acá, que es básicamente un tanque de agua salada para que nosotros podamos flotar, una luz tenue o una luz inexistente, y una cámara a prueba de sonido. Con esto logramos aislar nuestros sentidos y hacemos que nuestro cerebro empiece a buscar información. Nuestro cerebro siempre está pendiente de la información que le llega, pero si nosotros no le bloqueamos que le llegue información mediante los sentidos, entonces empieza
como quien dice, a buscar donde no hay. Entonces, y a raíz de esa maquinación, a raíz de ese trabajo, es cuando se dan la presencia de ciertas alucinaciones. Y esto que les acabo de describir, todo mediante la deprivación o el aislamiento sensorial, es el efecto Gutfeld. Que Gutfeld es una palabra en alemán que quiere decir amplio espectro o amplio campo o campo ancho. Entonces, lo que se busca es eso, ¿verdad? El efecto Gutfeld consiste básicamente en el aislamiento sensorial. Claro, inicialmente se utilizó este efecto para tratar de ver la relación, si se podía dar un efecto telequinético, pero en la realidad es un efecto de deprivación sensorial, de aislamiento sensorial. ¿Qué otra técnica existe que podemos alterar nuestra conciencia sin necesidad del uso de drogas? La meditación. Para todos y todas los que practican el arte de la meditación, en la práctica muy saludable, por cierto, se la recomiendo ampliamente. Hay una serie de televisión en Netflix que se llama Gospel Midnight, si no han visto, habla sobre la meditación, muy interesante, recomendada ampliamente. Bueno, para los que, en general, la práctica de la meditación se ha visto que a nivel de electroencefalograma se ha visto que ha logrado cambios, por lo que sí es una forma de alterar nuestra conciencia, nos permite, digamos, alcanzar estados de conciencia plena, como se le llama, o el mindful. Otra forma de lograr alterar nuestro estado de conciencia es mediante la oración. Independientemente de la religión o la rama de la religión que nosotros practicamos, se ha visto que las personas que oran con regularidad, se logra también alterar su estado de conciencia. Pero todo esto se podría decir que es algo normal. Mas sin embargo, hay situaciones que no son normales, por lo menos no en este lado del charco. Y son de carácter más que todo anecdótico, pero cierto, definitivamente, como es el caso de los pacientes zombies. Sí, chicos, los zombies existen, y les voy a contar una historia, por increíble que les parezca, que está narrada en un libro escrito en los años 30 por esta señora, Zora Neale Hurston. Es una escritora norteamericana que viajó a Jamaica precisamente porque ella quería ser parte, quería conocer quería conocer cómo era la cultura en Jamaica, en Haití, perdón, y se encontró con esta situación, con la cultura de los zombies. Allá se utilizan ciertas drogas, ciertas sustancias, como por ejemplo la floricundia, que también es propia de la zona, como podemos ver acá, la Daemon stramonium, y se extrae una sustancia química llamada tetrodotoxina, que está presente en las vísceras del pez globo, que crece en esas zonas, que se desarrolla en esas aguas de por ahí. Entonces, esto se le da a la persona, se le da que lo consuma, y la persona cae como muerta. Pues pareciera que es un estado de coma, la dan por muerta, la entierran, luego van y la sacan y la utilizan como esclavos para trabajar en los campos de tabaco o en los campos de azúcar de aquella época. Y son personas que son altamente manejables, no tienen ningún control no tienen ninguna expresión en las emociones. Sí tienen actividad motora, obviamente, como podemos ver acá, pero es digamos, una persona totalmente esclavizada, un zombie, y se le está dando esta sustancia durante varios periodos de tiempo para mantenerlas. El primer caso, digamos, del que se da testimonio es de esta señora Felicia Felix Mentor, quien falleció y años después fue encontrada deambulando por la calle y se identificó precisamente por sus familiares. Había sido zombificada por algún mago, por algún chamán vudú, si eso existe, por algún practicante de la magia vudú de la zona, y había estado trabajando como esclava en esos lugares que les menciono, las fincas de café, fincas de tabaco, perdón, y de azúcar, de caña de azúcar. Esto está, digamos, documentado en el libro que esta señora escribió, que se llama Call Me Horse.
un libro muy interesante, como les digo, ya por los años 30, 40, si lo pueden conseguir, es una lectura bastante recomendada. Ok, así que sí, chicos, los zombies existen. Tal vez no como en de las películas, pero sí, existen. Y ahora sí, la última pregunta. Díganme por lo menos 3 maneras o métodos para alterar la conciencia sin el uso de drogas y sin el uso de patologías. Pónganle pausa al video, piénsenlo un momento y contesten. Correcto, si mencionaron la deprivación del sueño, el aislamiento sensorial, la hipnosis y todas sus variantes, la meditación, la oración, están en lo correcto. Muy bien, chicos y chicas. Les agradezco mucho su atención a la clase. Espero que les haya gustado y espero que disfruten de hacer la tarea que les pido, ¿verdad? Vamos a practicar el efecto Gutfeld en nosotros. Vamos a utilizar ruido blanco. Se los voy a proporcionar en el enlace del foro. Se tapan los ojos, que no les entre la luz, se arropan, se dejan 1 hora escuchando eso, tranquilos, sin nadie que esté cerca de ustedes, de preferencia en la noche. Y ustedes me cuentan cómo les fue. Me suben un audio al foro específico de la tarea, contando su experiencia, y esa va a ser la actividad evaluada para esta ocasión. Hacen una pequeña narración de cómo lo hicieron y cuál fue la experiencia que vivieron. ¿Ok? Espero sus experiencias. Espero que disfruten la tarea. Bueno, sin nada más que agregar, pues pasen ustedes un excelente día y una excelente semana. Adiós, chicos y chicas.